No hemos tenido ningún tipo de limitante en cuanto a si el niño tiene diagnóstico o no. Todos son bienvenidos en IP Miami Art. La música no es solamente el piano y el do, re, mi, fa, sol, la, si. La música es más que eso. Un punto número uno, y creo que de los más importantes, es que es una experiencia positiva los 45, 30 minutos o la hora que vayan a la clase. Y segundo, es que tenga un conocimiento general, efectivamente. No es que se siente ahí y me sé la técnica de arriba abajo del piano. Es muy interesante. Ya te digo, hay niños muy inteligentes. Hay niños que desarrollan algo que a lo mejor un niño típico lo desarrolló. Empecé a ver esa conexión que uno puede crear, ese vínculo, no solamente con el niño, sino también con la familia. Porque en muchos casos esa familia está necesitando de ti. Tienes que sobreponerte. Si tienes un mal día, mira, tú lo resuelves en el camino porque esos niños te necesitan. Pueden llegar niños no verbales, que los hemos tenido. Eso también es un gran reto porque ahí nos damos cuenta que la música es un lenguaje. Nosotras preparamos las clases semanales. Sí, todo, es decir, con un nivel de detalle. Nosotros tenemos unas notas con todo el playlist que tenemos de las clases grupales, qué es lo que vamos a hacer. Todo eso lleva tiempo, lleva preparación y lleva un nivel de responsabilidad y compromiso. Sí es muy importante la parte de la familia. Yo siempre digo que es un 50 y 50, porque si bien es importante el tiempo que yo estoy y que te garantizo una buena clase con el niño, es importante lo que sucede cuando yo no estoy. ¿Cuáles son esos beneficios que ustedes han notado en el desarrollo? En particular, en el caso de mis alumnos aquí, hay dos cosas que yo he visto una diferencia increíble de cuando empezaron al día de hoy. Una es Hola, hola familia, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo episodio acá en el podcast de NutriBehavior. En el día de hoy vamos a tener a dos muchachos que son apasionados por la música, tienen un recorrido de muchos años y hoy nos van a contar un poquitico sobre cómo sube el proyecto de IP Miami Art. Tenemos hoy a Roxana y Amanda. ¿Cómo están en el día de hoy, chicas? hola, ¿cómo estás? Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Realmente cuando recibimos esta invitación dijimos, wow, qué buena oportunidad para poder intercambiar sobre el trabajo que hacemos y pues ofrecer siempre contenido de calidad para toda la comunidad. Como te comenté, siempre hay familias que están buscando como clases para los niños de música, a los niños les encanta y muchas familias no saben ni por dónde empezar, ni quién ofrece los servicios, también los beneficios de las clases de música. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre eso en el día de hoy. Rosy, si puedes presentarte para la audiencia. Sí, claro, bueno, mi nombre es Roxana Iglesias, soy graduada de violín en las escuelas de música cubanas, bueno, desde los 7 años, ya un recorrido bien largo, y bueno, dando clases ya entre una cosa y la otra, yo diría que casi 15 años, porque es decir, tuve como un impasse en el medio, pero viviendo aún en Cuba, trabajé como profesora alrededor de 5 años, lo que después entonces tuve una agrupación de cuerda llamada Frasis, que ahí estuve dedicada a tiempo completo alrededor de 9 10 años, entre una cosa y la otra, y bueno, entonces ya aquí con IP, es decir, cuando hacemos como un bosquejo ya de lo que venimos trabajando, yo diría que como 15 años. Bueno, en el caso mío la especialidad es violín. Aman. Mi nombre es Amanda Mico. Igual agradecerte, me sumo a las gracias que dio mi partner Rox por la invitación y por estar aquí. Mi nombre es Amanda, soy flautista, al igual que Rox, estudié en Cuba, desarrollé toda la carrera con la especialidad de flauta allá. Tengo una preparación ahí un poco general, me gusta mucho cantar y la música empezó conmigo a través de eso, del canto, empecé muy chiquitica. Y bueno, ya después en Cuba dividimos los instrumentos por carrera corta, perdón, o larga, y la flauta entra entre los instrumentos de carrera corta, que eso significa que empiezas a estudiar un poquitico más grande. Entonces en la escuela se empieza a partir de quinto grado, 10 años. Mi recorrido fue un poco diferente, yo entré en la escuela un poquitico más tarde, tuve que prepararme en la calle, por así decirlo, hasta que entré en la escuela y entré en séptimo grado, empecé con 12 años y bueno, ya me gradué también, me gradué como profesora de flauta, como flautista. En Cuba no trabajé mucho en la parte de ser profesora porque vine para acá y entonces aquí es donde lo he desarrollado realmente. He trabajado con diferentes academias y bueno, hasta que en conjunto creamos IP, que ahora también vamos a hablar de eso. Así que nada, la música está realmente en mí también desde muy pequeña, de diferentes maneras, y aquí estamos defendiéndonos lo mejor que se... So, ¿tuviste la experiencia desde niña? Sí, sí, sí. Realmente en Cuba, em,
me imagino que muchos colegas que vean esto seguramente nos darán la razón y sabrán lo que estamos hablando. En Cuba se estudia como una especialidad, la música, o bueno, cualquier carrera artística, pero bueno, en este caso la música, que es lo que conocemos, se estudia como una especialidad. Cuando mientras el abogado o el doctor o cualquier otra carrera escoge esa profesión un poquitico más grande, nosotros desde ya pequeños lo estamos estudiando como una profesión, ya después en mi caso, yo empecé chiquitica, tengo mucha influencia familiar también, y entonces yo empezaba a cantar en teatros, tomaba ya clases de piano, de solfeo, cosas de iniciación musical, pero no estaba en la escuela. Lo tenía como un extra porque me encantaba, pero no estaba en la escuela. Y entré después entonces por la flauta, estando estudiando en nivel medio, eso se divide por niveles igual. Ya cuando estamos en nivel medio, que viene siendo high school, exacto. Yo era una gran fanática de Frasis porque soy flautista, pero amo las cuerdas. Siempre estuve muy vinculada a mis amigas, todo. Yo parecía siempre violinista y me gustan mucho las cuerdas y yo seguía a Frasis. Y la conozco un día a través de otra amiga también, tercera, muy conocida en Cuba, Anis Rosales, en un concierto, creo que fue Rox. Ahí le pedí una foto y todo. Yo en mi momento fan, y porque Roxana y yo somos de generaciones diferentes, ¿ok? Eso viene toda una amistad más cercana. Casualmente una de las integrantes estaba en mi año, entonces coincidíamos en un concierto y demás, y yo terminé, creo que siendo la primera instrumentista de viento y todo que colaboró, bueno, de mi edad, ¿no? De ese grupo. Y así, hasta que me gradué, continuamos con la amistad y mira, hoy aquí tenemos a IP y a Rox, que hable un poquito de eso. Guau, entonces se conocieron desde Cuba, ¿verdad? Sí, Sí. correcto. Sí, es que teníamos varias, como ella comentó, teníamos varias amistades en común. Se dio la oportunidad de entonces en un punto con este grupo que yo tenía en Cuba llamado Francis, de que ella colaborara en algunos conciertos. Es decir, de una forma u otra siempre estuvimos en contacto, estuvimos vinculados, entonces la amistad realmente perduró con los años y ya aquí en Estados Unidos que siempre estuvimos bien conectadas, nos llamamos cada cierto tiempo, hemos coincidido que hemos vivido cerca en varias ocasiones también, es decir, todo ese tipo de cosas y entonces ya el año pasado, como en enero, por ahí en febrero, comenzamos a hablar de que queríamos hacer un proyecto con estas características. Yo estaba un poco alejada de lo que era la parte de la música, estaba más dedicada a otro tipo de trabajo más vinculado a lo que es los seguros y tal, cosa que fue muy buena para mí porque creo que muchas de las cosas que estamos haciendo también en Haití necesitan de esa parte de cómo funciona un mundo exterior fuera de lo artístico. Y entonces Amanda sí estaba muy vinculada a lo que es la parte de las clases. Y ya el año pasado, pues entonces dijo, ok, es el momento, ella se sentía preparada, yo también, que eso es importante para poder enfrentar un proyecto con toda la responsabilidad, porque estamos hablando de que es un trabajo que conlleva una responsabilidad todo el tiempo. Entonces era el momento justo, pienso que las dos estábamos ahí en sintonía con lo que queríamos y bueno, y por supuesto tuvimos personas que nos ayudaron al principio, sobre todo a enfocar un poquito cómo lo podíamos hacer, ¿no? Partiendo de la idea que nosotros queríamos, pero un poco guiándonos, ok, vamos a trabajar esto un poco más por acá, la parte del diseño que lo hicimos con un equipo mexicano, el papá de Amanda, que es un excelente cantante cubano, Alain Daniel estuvo muy cerca en este comienzo de nosotras, es decir, amistades que estuvieron ahí desde el principio. Y ya, bueno, enseguida todo empezó a fluir muy rápido. Empezamos a tener una respuesta muy rápida de la gente y creo que eso también nos tomó como por sorpresa. No lo vimos venir. Nosotros pensamos que iba a ser como algo más tranquilo. No, vamos a darnos un año, a ver qué pasa. Y realmente todo ha sido y no te, es decir, IP Miami Art como academia no tiene todavía un año, lo va a cumplir el próximo 26 de marzo. Oh, oh. Y ha sido bien rápido, ya tenemos una gran cantidad de alumnos en la academia, tenemos muchos instrumentos, es decir, hasta han estado pasando muchas cosas por suerte. Pienso también que parte del éxito, por decirlo de alguna forma, porque creo que sí, que hemos hecho un trabajo muy serio, ha sido que un poco refrescamos el tipo de trabajo que se venía haciendo. A nosotros nos gusta mucho por naturaleza, somos risueñas. Yo creo que tengo más que Amanda. Ella se pone más brava, pero nos gusta mucho que el humor forme parte. La educación tiene que ser divertida. Es decir, el niño es niño, tiene que pasar un buen rato, tiene que divertirse. Y eso es importante.
Nosotros buscamos todo el tiempo, incluso cada vez que posteamos un video, esa parte la hace más Amanda. Siempre ponemos como la parte cómica detrás de la grabación, es decir, mantener esa forma relajada, ¿no? Estamos haciendo algo serio, pero sin olvidar que lo estamos haciendo con niños. Les iba a preguntar porque veo que tienen clases de piano, clases de violín, guitarra, flauta, saxofón, percusión y canto, que no sabía que canto también. Entonces, cuando ustedes se sentaron a hablar del proyecto, de cómo surge la academia, ¿cómo fue esas conversaciones con Amanda o contigo, Rosy, de, ok, queremos hacer este proyecto para niños, queremos hacer este proyecto para niños con diagnóstico, sin diagnóstico, para adultos? Cuéntame un poquitico sobre esa parte del principio de la academia y cómo se ha transformado a lo que es hoy. Creo que hay dos cosas, antes de pasar la palabra a Ani, que siempre tuvimos muy claros. Uno, no hemos tenido ningún tipo de limitante en cuanto a si el niño tiene diagnóstico o no. Todos son bienvenidos en IEP Miami Art. Y lo segundo, que siempre sea, y esto lo hemos hablado en varios lives que nosotros hacemos de nuestra página, que la experiencia sea positiva. Nosotros no hacemos nada con que el niño dé 5 clases a la semana y que sea una tortura. No, es preferible que sea una vez a la semana el encuentro que tengamos, pero siempre tratar de dejar una experiencia positiva. Con la familia, con el entorno familiar es importante esa relación porque nosotros damos clases a domicilio, pero también y sobre todo que el niño sienta que es un momento donde puede ser él, que lo pueda disfrutar y que tenga entonces el deseo, cuando te vuelva a ver la próxima semana, la profesora de música está aquí. Ahora sí le cedo la palabra, Amanda. Creo que sumándome a todo lo que está diciendo Rosana, que de las cosas más importantes que también hablamos es que había que mostrar la parte del profesor. Estamos acostumbrados, la mayoría de los adultos que vienen de la vieja escuela, a ver al profesor como el profesor, en plan, este profesor con la tiza, la pizarra o con los libros. Y queríamos, bueno, dependiendo de la materia, y queríamos como que quitar, o sea, no venimos a cambiar nada, es importante eso, no venimos a cambiar nada que ya está hecho, pero sí mostrar lo que estaba diciendo Rosana, las risas, los momentos humanos, porque los profesores también disfrutamos o nos reímos con algo que nos dicen un estudiante, o nos equivocamos también, o hay que repetir y vamos a reírnos. Ese tipo de cosas queríamos siempre dejarlo plasmado en las redes, de que van a ver siempre que entren a nuestras páginas cosas muy diversas. Lo mismo en un ejercicio dando saltos y jugando con el ritmo de la música, que haciendo un ejercicio serio de técnica en el piano, que montando una obra de arriba abajo clásica, que haciendo algo popular. Entonces queríamos también como no guiarnos por un método en específico, de arriba abajo tal libro, usar un poquitito de todo lo que traemos de la vieja escuela, que nos sirvió de mucho en Cuba, en este caso, que es la preparación nuestra, pero con muchas cositas frescas. A nosotros nos gusta mucho, como dice Rosana, que el niño se lleve una experiencia positiva, entonces nos interesa mucho qué le gusta al niño, qué muñequito le gusta, vamos a buscar la canción de tal muñequito, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Con respecto al tema de, como dice Rosana, no tuvimos limitantes nunca de llegamos a esta edad o si tiene tal diagnóstico, no, siempre lo tuvimos muy abierto. A las dos tuvimos experiencias anteriores trabajando con niñitos con diferentes diagnósticos y fue algo que en mi caso a mí me ha cambiado muchísimo, mi perspectiva como trabajo, me ha enseñado mucho, a Rosana también. Entonces era algo que teníamos ahí como que sí, vamos a hacerlo, vamos a ampliarlo. Nuestras clases son para todo tipo de niños, son clases privadas de música. Vamos a su casa, a su entorno, nos acomodamos a su necesidad, a su interés. Entonces, más bien eso fue lo que quisimos hacer desde un principio. ¿Qué podía marcar la diferencia? Porque este negocio, este tipo de proyecto está bastante expandido acá en la ciudad. Entonces, era más bien tener ese tipo de cosas claras. En el caso de IP, yo creo que poco a poco lo hemos logrado. La gente se identifica, incluso mucha gente que ni siquiera son parte de la academia, que nos conocen por las redes o colegas, dice, las muchachas, sí, yo sé quiénes son las muchachas de IP, porque ellas se identifican con la imagen, con Rosana hablando o conmigo a veces en la historia. Con el eslogan de nosotros, de una nota a la vez. Exacto, exacto. Entonces hay muchas cositas ya que nos han ido creando una identidad y eso fue de las cosas muy claras que tuvimos desde un principio, que queríamos que IP Miami Arts se conociera como proyecto, no encasillado en una clase de piano. Diferentes instrumentos, como estabas mencionando ahí, son los profesores que tenemos ahora mismo. Tenemos diferentes profesores que se dedican a ciertas especialidades y estamos abiertos también a más adelante abrir más instrumentos. Así que Una cosa que nosotros hablamos mucho desde el comienzo y pienso que fue fluyendo sin nosotros necesariamente tenerlo como un objetivo. Por ejemplo, nosotros hablábamos de cómo todas las academias, o en su mayoría, tenían como un método muy rígido, eh, y empezamos entonces a utilizar
otros instrumentos. Es decir, la música no es solamente el piano y el do, re, mi, fa, sol, la, si. La música es más que eso. Y tú puedes crear la conexión con el niño a través de otros sonidos, de otros instrumentos. Y entonces empezamos a vincular las clases y además le damos la libertad a los profesores de que lo hagan. Al principio todos estaban como que yo lo siento un poco, bueno, solo el piano, este es mi instrumento. No, no, como nos han visto que nosotros lo hacemos, ya todos tienen campanas, ya todos tienen set de instrumentos de percusión, porque es decir, como hablamos de esta experiencia positiva, a veces al niño le puede resultar aburrido sentarse en un piano porque solamente esa hora o 45 minutos, do, re, mi, o la... No, podemos buscar cómo trabajar esa misma obra que queremos que el niño termine tocando, pero a través de diferentes instrumentos. Entonces, pienso que eso es una de las cosas que sorpresivamente funcionó muy bien porque los padres y las personas que siguen la página de Pi empezaron a ver que sí, que realmente funciona, porque también te encuentras esas familias que están muy reacias a ese tipo de cambio y que ven con un poco de escepticismo, no, pero yo quiero que él dé clase de canto, sí, sí, pero vamos a dar una clase de música, vamos a dar una clase de música, vamos a crear esa conexión con el niño. Y entonces poco a poco vamos introduciendo el piano, el violín, el instrumento que sea, al niño, pero puede ser buscando esa atención de ellos a través de instrumentos que tal vez le llamen mucho la atención, como pueden ser las campanas, el xilófono, que dan un resultado increíble. Y entonces nosotros incluso bromeamos con el hecho de que creamos como una tendencia, porque ahora vemos que todo el mundo está utilizando con mucha frecuencia eso, pero antes tú entrabas a las páginas de Instagram de las academias y nadie lo estaba usando. Eran videos planos de niños tocando. Y eso está bien, cada cual utiliza el método, pero evidentemente da resultados. Da resultados. A nosotros nos ha funcionado mucho. Incluso cada cierto tiempo tratamos de hacer videos de conjunto, Amanda y yo, para mostrarle a la gente que canciones que tú oyes cuando vas a las tiendas, cuando en los toros de los celulares, cualquier cosa, lo puedes, con un set de campanas, lo puedes tocar en tu casa. Y eso es algo que le estamos dando, y además es de fácil acceso porque no son instrumentos caros para nada. Y es un momento que se puede crear eso y hemos trabajado bastante esa parte y ha funcionado. Yo creo que para darle final a esta parte, no hemos dejado a Mari hablar. No, no, tranquila, me gusta escucharle y aprender porque es algo nuevo que, o sea, no es mi campo y sé que funciona de manera diferente y que funciona en muchos niños. Entonces, sí, ustedes hablen ahí que yo estoy como estudiante también. Como para darle una conclusión al objetivo de IP, es que un punto número uno, y creo que de los más importantes, es que es una experiencia positiva los 45, 30 minutos o la hora que vayan a la clase. Y segundo, es que se vivan una experiencia, tenga un conocimiento general, efectivamente. No es que se siente ahí y me sé la técnica de arriba abajo del piano. Digo piano porque es lo que más se da, pero bueno, puede ser lo mismo, aplica para guitarra, para violín, para flauta. No es solamente eso, es que se lleve un conocimiento general. Nuestras clases son combinadas, la clase, el aprendizaje del instrumento, la enseñanza práctica y la enseñanza teórica, con su poquitico también de historia de la música, porque nos gusta analizar una partitura, si estamos trabajando un compositor de cierta época, de cierto estilo, que el niño sepa. Y así lo hacemos un poquitico más dinámico todo. Incluir este tipo de instrumentos. Por ejemplo, yo era de las que no lo incluía. Me dijo, vamos a probar con esto y no sé qué. Y empecé a probar poco a poco y me di cuenta de que sí. De que sí se puede y sí logra cosas. Entonces, es captar esa atención del niño en cualquiera de estas aristas y sí se logra. Entonces, más bien ese es el objetivo, que tengan un conocimiento general de la música. Estoy dando clases de música y entiendo por qué esta partitura es así y por qué esto suena así y qué sonido hace esto y que esa es la idea de IP Miami Art o en lo que queremos lograr. Sí, no, me encanta. O sea, déjame ver si entendí. El concepto de ustedes es, primero, que sea una experiencia agradable para el niño. Que no sea simplemente una clase, va a tocar el piano y ya no, sino que disfrute lo que está haciendo y además que tenga conocimiento de otros instrumentos. Que como dice Rosy, no es que puede venir un padre que diga, no, mira, quiero que dé las clases de piano nada más. Y ustedes entonces dicen, no, ok, vamos a enseñarle otros tipos de instrumentos porque en realidad si no se los enseña, si ellos no interactúan con eso, no saben si de pronto les pueda gustar o no. Y tampoco es, no va a decir que piensen ahora, no, quiero dar clase de piano, como no puede ser. No, sí, si quieren dar clase de piano, Claro. lo que Rosana estaba queriendo decir era como que tenemos muchos complementos que pueden ayudar a que la clase sea aún más productiva. E incluso el desarrollo de línea.
O sea, nos estamos enfocando más bien en que el desarrollo de ese estudiante, porque también trabajamos con adultos, de ese estudiante sea general y que tengan crearles a ellos una disciplina, otro tipo de visión. No es solamente sentarme y aprenderme la escala de do mayor o lo que sea que estemos estudiando. Es a eso a lo que nos referimos, ¿ves? Que usamos muchos complementos para hacer la clase más productiva y que ese tiempo sea bien empleado. Y una preguntita, cuando llega un niño a su academia, ¿tiene que tener ya conocimiento de algún instrumento o de música o no es un requisito? No, para nada. Puede empezar de cero con ustedes. Correcto. Y el caso del piano, incluso si no tiene el instrumento, nosotros también proporcionamos el instrumento, todas esas cosas. Sí, hay otros instrumentos como el violín, la flauta, que sí es importante que ellos no tengan. Nosotros incluso a veces podemos facilitar los links para que puedan hacerse de eso, pero cuando no es el caso del piano y no lo tienen para comenzar, eso pasa bastante porque los padres primero quieren ver si el niño realmente siente la conexión o no, pues nosotros lo llevamos a las clases y tal. Entonces, quiero pasar a la parte de Rosy y Amanda, de cómo ha sido la experiencia de ustedes de trabajar con niños. O sea, porque esto es algo que en Cuba tenían experiencia dando clases con niños. En el caso mío, sí. En el caso mío, como yo dije, como yo dije, perdón, yo me gradué y vine para acá. Pero nosotros tenemos una parte cuando estamos graduándonos que te ponen a hacer prácticas. El servicio social, no sé ahora mismo el término, pero bueno, es como prácticas para cuando ya finalmente te gradúes. Y me acuerdo que habían dos opciones en mi época. Podías hacer o clases en una escuela de un nivel más debajo donde tú estuvieras, o sea, nivel elemental, o tocar en un conjunto, en un formato. Y yo siempre escogí las clases, porque siempre realmente me gustó más la parte de la docencia que de ser instrumentista, ¿no? Que de tocar, que también me encanta y lo respeto mucho, pero bueno. Y entonces hice como poquitas sesiones en Paulita Concepción, que fue de hecho la escuela donde estudié también. Y yo me acuerdo que yo le tenía mucho respeto a los niños. Yo llegaba, porque yo me sentía como una responsabilidad. Yo decía, si yo soy ese primer vínculo, es una responsabilidad fuerte. Esa primera base, eso se recuerda todo el tiempo. Yo me acuerdo que yo decía, pase de nivel, yo quiero pase de nivel directo. Y entonces, cuando llegué aquí, que sí empecé con todos los chiquiticos, al principio yo decía, wow, es una responsabilidad fuerte. Y ahora realmente casi todos los chiquiticos son míos. Pero sí, la experiencia empezó aquí, en mi caso, porque en Cuba trabajé al revés. Había trabajado y lo poquito que hice con niños más grandes. No, en el caso mío, yo sí tuve algunos pequeños, lo que yo sí, las clases allá fueron solo de violín, porque aquí he dado como un mix entre violín y piano, porque todos nosotros tenemos formación con el piano desde muy chiquitos. En el caso mío, empecé violín desde los 7 años y el piano desde los 8 años. Pero allá las clases eran solo de violín, pero sí fueron con niños chiquitos y realmente es muy bueno. El sistema de educación es distinto completamente porque como bien explicamos al principio, se ve como una profesión que vas a desarrollar. Entonces, el nivel de exigencia a los niños es muchísimo más fuerte y tienes que dar clase más frecuencias a la semana. El niño tiene una especie de obligación de estudio diario del instrumento por una cantidad de horas determinada. Es decir, la formación es mucho más rígida, por decirlo de alguna forma. Aquí se trabaja más con los tiempos de cada niño. Es decir, cómo este niño va progresando, cómo va haciendo la conexión con el instrumento. También en el caso nuestro somos clases a domicilio, son clases privadas. No estamos trabajando a nivel de institución, entonces es diferente. Claro. Pero sin duda el hecho de trabajar con alumnos en las clases de violín allá también fue muy bueno, fue muy bueno. Lo que pasa es que son sistemas, son pasos de aprendizaje diferentes, se trabaja como un ritmo distinto y se trabajan cosas distintas. Por un lado, más la parte técnica, la parte que el niño tiene que, en un periodo corto relativamente de tiempo, poder tocar el instrumento. Aquí no. Aquí los espacios pueden ser más largos, se trabaja más. Sí, es como más flexible. Correcto. En el otro caso es como que, ok, hay que estudiar porque de esto es lo que vas a ir a futuro y eso te da como esa flexibilidad de ir poco a poco a ritmo del niño. Sí, no, es que de hecho el método de enseñanza, por ejemplo, en el mío, mi profesora de violín era rusa. Mm. Un nivel, una forma de enseñanza muy, muy estricta, que por nada del mundo estaría permitido hoy en día, con cosas extremas.
Es decir, de la forma en la que nosotros enseñamos hoy aquí es completamente diferente, mucho más empática, por decirlo de alguna manera, en función de cómo el niño tenga su estado de ánimo, como ya dije, cómo vaya fluyendo todo esa energía durante la clase, ¿no? Y se respetan más los tiempos y los espacios del niño. En Cuba no funcionaba de esa forma. Yo pienso que hasta cierto punto nos ayudó porque tenemos un nivel de disciplina. Amanda y yo hablamos mucho de esto porque nosotros somos muy de todo tener organizado, de, ¿sabes? De que todo sea como debe ser los tiempos. Nos gusta mantener esa organización y creemos que es importante. Y al final todo eso es una influencia de lo que, de esa enseñanza que tuvimos. Claro. Sí, claro, el hecho de que sea más flexible, más empático con el niño, no significa que pierda el nivel profesional y la disciplina que requiere dar estas clases para los niños. Correcto. Entonces, me gustaría hablar de, ustedes también han tenido la oportunidad de trabajar con niños con diagnóstico como autismo, el ADHD. Entonces, me gustaría hablar de cómo ha sido la experiencia trabajando con niños con diagnóstico, porque seguramente es diferente a de niños que no tengan ningún tipo de diagnóstico. ¿Qué ajustes han tenido que hacer con su metodología o alguna historia que me quieras compartir, Roxy, Amanda? En mi caso, yo tengo varios niñitos con diferentes diagnósticos. Realmente es una parte que disfruto mucho, trabajar con este tipo de niños porque realmente ha sido también un reto para mí como profesional, entender cosas, seguir el ritmo de ellos. Hay niños que incluso no creo que solamente con diagnóstico. El niño, hay quien tiene un proceso más rápido, hay quien lo tiene más lento, hay quien un día realmente está para dedicarte el tiempo, hay quien simplemente su concentración no está. O sea, eso no creo ni siquiera que influya el diagnóstico. Pero por supuesto, cuando tenemos un diagnóstico dado, las cosas se manejan diferente. En mi caso, mi experiencia ha sido 100% positiva. Cada día yo aprendo más de ellos. Es un mundo que me ha llamado mucho la atención. Es un mundo muy grande que todos los días estamos aprendiendo algo. Es muy bonito en ese sentido. Llevándolo de cara a IP, como decíamos al principio, hemos tratado de dejarlo siempre abierto a todos los niños. Incluso nos gusta trabajar mucho la inclusión. Nosotros hicimos un primer recital hace pocos meses donde todos nuestros niños, o la mayoría, porque había otros que no pudieron estar, fueron perfectamente y tuvieron su momento de performance. Ahí estaban incluidos todos nuestros niños, con diagnóstico o sin diagnóstico. El momento de trabajar con ellos es muy interesante, ya te digo, hay niños muy inteligentes, hay niños que desarrollan algo que a lo mejor un niño típico lo desarrolló. Entonces, nada, el trabajo nuestro es más bien ayudarlos a canalizar emociones. Hay niños que llegan muy excited, muy, dependiendo lo que tengan. Yo creo que la música para este tipo de cosas es una herramienta perfecta. De hecho, recomiendo como profesional que no porque vayan a ser músicos o no porque se vayan a dedicar a eso, pero que sí deben de tener un tiempo de música, una sesión a la semana, o a lo mejor no una clase y ponerles un poquitico de música en el televisor, en vez de "Ah, vamos a poner un muñequito, vamos a ponerles un poquitico de música", porque es increíble cómo controla cosas en ellos, poco a poco, por supuesto, eso se va viendo paulatinamente, pero sí se logra. Yo observo mucho a mis niños, trabajo con varios, ya les digo, y cada clase trabaja algo diferente en ellos. Entonces, es algo que realmente, disfruto mucho. Sé que la Rox también, que también tiene experiencia con niños con diferentes diagnósticos, pero más bien el tema de IP hemos tratado de llevarlo así, trabajar la inclusión. Hay veces que trabajamos un poquitico más de ritmo, porque entonces no solamente centrarnos en su enseñanza técnica o práctica, sino también trabajar movimiento, coordinación con los ritmos, trabajar concentración, cómo es tener la vista adelante y la mente centrada en que estoy tocando este instrumento, tengo que mirar en la partitura, tengo que contar, porque la música también trabaja todo esto. Entonces yo creo que es algo muy positivo para todo este tipo de diagnósticos que existe. En el caso mío, yo comencé a trabajar las clases de música con niños con algún tipo de diagnóstico desde el 2022. Al principio fue un poco chocante. ¿Por qué? Porque yo la experiencia con la que venía trabajando era
niños sin ningún tipo de condición. Entonces sí tuve que hacer como algunos ajustes, sobre todo emocionales, porque me di cuenta que son niños con una sensibilidad increíble, que pueden llegar a tener un apego contigo porque encuentran esa conexión. Y eso emocionalmente, porque al final la música, el arte, desarrolla mucho esa parte sensible de uno. Sí. Entonces, tienes que estar muy abierta a todo ese amor y ese cariño que ellos están dispuestos a dar, porque te ven a ti como algo, como una conexión con algo que les gusta. Entonces, cada vez que te vean, va a ser algo, como hemos tratado de reiterar todo el tiempo, algo positivo. Pero en el caso de los niños que tienen condiciones, algún tipo de diagnóstico, es aún más acentuado. Entonces, ya una vez que yo logré pasar como esta primera etapa, es decir, ya pude disfrutarlo mucho más, por decirlo de alguna forma. Es decir, empecé a ver esa conexión que uno puede crear, ese vínculo, no solamente con el niño, sino también con la familia. Porque en muchos casos esa familia está necesitando de ti. Está necesitando de que tú le digas cómo pueden ellos conectarse más con el niño. ¿Cuáles son las herramientas? Entonces, una cosa que me ha gustado mucho de poder trabajar con niños con diferentes diagnósticos, sobre todo ADHD y autismo, es que he podido desarrollar algo que no me imaginé que me gustara tanto, que es la percusión y todos los ritmos. Me encanta. En Cuba yo eso no lo hacía. Es decir, yo me enfoqué mucho, como dije ahorita, en el violín. Punto. Aquí, a través de todas estas clases, porque normalmente los ritmos son excelentes. Ya sé, las campanas igual, las campanas son un éxito seguro, pero los ritmos también lo son. Entonces he podido explorar, como le dije a Amanda, vamos a hacer un libro allá porque ya tenemos cantidad de cosas que hacemos, porque tienes que estar haciendo, es decir, la creatividad tiene que estar por delante todo el tiempo. Los niños todos los días, bueno, nosotros como adultos tampoco tenemos todos los días iguales, los niños tampoco, obviamente. Entonces tienes que estar todo el tiempo creando, buscando tipos de música que puedan ser acorde para desarrollar esa clase. Por ejemplo, ahora IP está haciendo unas clases grupales que nosotros le ponemos toda la serie. Nosotros preparamos las clases semanales. ¿Qué música vamos a poner en esta clase? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Con qué actividad rítmica o melódica lo vamos a hacer? Todo eso. Tienes la posibilidad a través de los niños con algún tipo de condición de explorar como profesora mucho más y de tener que ser creativa el triple. Entonces, eso es fantástico, porque además no es solamente un desarrollo para ellos, es un desarrollo también para nosotras. Es decir, yo estoy segura que Amanda y yo hemos crecido como profesoras 3 veces más durante todo el tiempo que hemos trabajado este tipo de clases, porque es que tienes que sobreponerte. Si tienes un mal día, mira cómo lo resuelves en el camino, porque esos niños te necesitan. Sí. Entonces, es importante. Por eso decía al principio que viene siendo un reto para nosotras, porque lograr también, si de por sí a veces un niño, aquí hace poquito lo hablamos en uno de nuestros lives con un invitado, un excelente profesor también acá, que estamos hablando, estamos en un mundo donde hay acceso a todo, donde los niños tienen acceso a absolutamente todo, a internet, a YouTube, a algo tecnológico, a un juguete, a lo que sea. Entonces, lograr la atención de ese niño por un tiempo determinado con una materia en específica, que es lo que yo vengo a mostrarte, la clase de hoy, música, no sé qué, piano, es complicado. Imagínate con un niño que tenga diagnóstico. Entonces, ya por ahí es un gran reto para nosotras. Y lo otro es, pueden llegar niños no verbales, que los hemos tenido. Eh, eso también es un gran reto porque ahí nos damos cuenta de que la música es un lenguaje. Han llegado niños que no hablan absolutamente nada, o que las familias también te dicen, ay, él lo que tiene es esto, no habla mucho, no lo sé qué. Y cuando va el progreso de las clases te das cuenta que ya te reconoce un sonido y a lo mejor a su forma te dice, es esto. O sea, hemos tenido sí, es muy útil. Realmente yo lo disfruto mucho. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y sí, es un reto para nosotras, completamente. Sí. Sobre todo porque tratamos de hacerlo bien de principio a fin. Y pues, porque justamente la parte del maestro, de la que nadie nunca habla, puede ser desgastante. Puede ser en el sentido de que todo el tiempo, porque nosotros tenemos clases diarias, en este momento tenemos un volumen de clases altísimo. Entonces, es esa presión un poco de que la clase tiene que ser buena,
Nos pasó, por ejemplo, que un día hubo una actividad que no nos funcionó. Amanda y yo estábamos vueltas locas porque dijimos, ok, esto no funcionó, ¿qué vamos a hacer para que funcione? Eso lleva una responsabilidad, ¿sabes? Y esa parte de la que muchas personas no hablan, la parte también del maestro. Y en el caso nuestro, nosotros tomamos muy, muy en serio todo lo que hacemos, por pequeño que sea. Y como te dije, decir, no porque estemos aquí hablando, es una realidad. Nosotras preparamos las clases semanales, sí, todo, es decir, con un nivel de detalle. Nosotros tenemos unas notas con todo el playlist que tenemos de las clases grupales, qué es lo que vamos a hacer. Todo eso lleva tiempo, lleva preparación y lleva un nivel de responsabilidad y compromiso. Y lo hacemos partiendo de que es algo que nos gusta muchísimo y creo que es parte también de, es decir, por eso a las personas les gusta tanto el trabajo que estamos haciendo sin ninguna falsa modestia, porque creo que de verdad lo hacemos con toda la responsabilidad, que eso es importante, es decir, tener compromiso sobre lo que se está haciendo. No, y al escucharla se puede notar la pasión y el compromiso y la profesionalidad con la que ustedes están haciendo el trabajo. Así que eso es lo que, como se dice en inglés, set apart, lo que separa a cualquier profesor de otro profesor, otro tipo de profesor. Eso me encanta, me encanta. Quisiera preguntarles también cuál es el papel de la familia en este mundo de la música con los niños, qué tan importante es. Voy a empezar a hablar para pasarle la palabra a Rox, porque nos estamos de hecho sonriendo, porque es un tema que tratamos de concientizar a diario con nuestras familias a través de nuestras páginas. Y casualmente hemos hablado últimamente mucho de eso también. Lo primero es que nosotros tenemos en la página de Instagram, no sé si lo habrás visto, Mari, una sesión donde, que la lleva Roxana Iglesias, donde semanal o cada 15 días damos tips y brindamos información, que eso va directamente a los padres. Eso también ha sido algo que nos ha marcado también la diferencia y que la gente incluso lo espera. Ya la gente se identifica con Roxana, hablando, comentándome una semana algo, cada semana algo diferente. Eso va directamente a los padres. O sea, el trabajo como nuestro es que siempre garantizarles a ustedes, la familia, tener información, que siempre estén, la pregunta que menos se imaginen, IP va a responderle. Eso es lo primero. Y lo segundo es, también hemos tratado de, en nuestras clases, hacerlos partícipes. Rosana ha compartido muchos videos así con muchos de sus estudiantes. Mamá, ven, siéntate o mira lo que estamos haciendo, para que ellos, eso también los estimula a ellos el ver a mamá, a papá, abuelita, tocando conmigo o escuchándome. A lo mejor no lo hacen, pero me están escuchando o son parte de un momento de la clase y demás. Sí es muy importante la parte de la familia. Yo siempre digo que es un 50 y 50, porque si bien es importante el tiempo que yo estoy y que te garantizo una buena clase con el niño, es importante lo que sucede cuando yo no estoy. Que en este caso eso es el tiempo que el niño le pueda dedicar al estudio, ¿no? Que en este caso no lo manejamos como decía Rosana. En Cuba no es que tienes que estudiar 2 horas, 1 hora. Se maneja con la flexibilidad dependiendo como el interés que ellos tengan y dependiendo sus tiempos con la escuela. Se respeta todo eso. Pero sí es importante el rol de la familia. Porque nosotros estamos 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, en el caso de los que demos frecuencia, pero no más que eso. Entonces sí es importante siempre concientizar en cada familia, sobre todo, la importancia que tiene no tomar la clase de piano, y vuelvo a ser reiterativo. Soy reiterativo una vez más, no tomar la clase de piano. Es la importancia que puede tener la música en el desarrollo de ese cerebro, que es una cosa general, es increíble. Es una cosa increíble. Sí se nota la diferencia cuando un niño toma clases de música, no sé si de baile, se nota, es increíble en la disciplina incluso se nota. Es algo que con el tiempo se va a ir notando cada vez más y cuando son adultos lo llevamos a cabo. Entonces, sí creo que es muy importante, sobre todo con el tema familiar, concientizar. En el caso de nosotros, que somos los profesores y los que dominamos el tema, el por qué es importante que el niño tome sus clases, el por qué es importante que el niño estudie, o por qué estamos haciendo esto, para que entienda también qué ejercicio estamos haciendo, qué estamos trabajando en ello. O sea, sí, esa parte es muy importante y lo hacemos a diario. Yo creo que y además de todo esto que ha dicho Ami, que además es 100% real, yo he visto como una mayor concientización en la familia latina en general sobre la importancia de la música como herramienta, porque por mucho tiempo era muy subestimado. Esto es un ratico para que el niño se entretenga, aún por supuesto en muchos casos sigue siendo así, para que se entretenga un ratico y no tenga el teléfono en la mano. Pero yo siento que a raíz de que muchos estudios han ido saliendo,
hay como más material. En general, la familia latina está mucho más consciente de esa importancia. Y creo que se está viendo justamente en que hay un crecimiento increíble sobre la cantidad de niños que están practicando deporte y dando clases de música. Ya que hablaste de eso, me gustaría que hablasen sobre el papel de la música como herramienta en los niños. ¿Cuáles son esos beneficios que ustedes han notado en el desarrollo? Ya sea que un niño que nunca ha tomado clases de música entra con ustedes a cuando sale. ¿Cuáles son esos cambios que ustedes han podido ver en el desarrollo del niño? En particular, en el caso de mis alumnos aquí, hay dos cosas que yo he visto una diferencia increíble de cuando empezaron al día de hoy. Una es en la mejoría de la autoestima. Es decir, en muchos de los casos empezamos con, yo no puedo hacer esto, no, wow, mira lo que estoy haciendo. Mire, profe, mire, y déjeme enseñarle lo que estoy haciendo. Ve, mamá, ve, quiero enseñarte lo que estoy tocando. Es decir, la mejoría en la autoestima es una de las cosas que más yo he notado en mis alumnos. Y otra cosa es en la mejoría de lo que es la disciplina. ¿Por qué? Yo sí he tratado de hacer un trabajo a conciencia, es decir, lo he hecho con todo el propósito, hablar mucho con los padres sobre la importancia de al menos 5 minutos diarios. Todo lo empecé con un alumno en particular, un día teniendo la conversación con la mamá y le dije, vamos a hacer esta prueba. Y a raíz de esa experiencia que tuve con ese niño en particular, que la mamá me mandaba los videos escondidas de cómo, es decir, al principio fue difícil, pero eventualmente ya se volvió una costumbre. Entonces he tratado con los alumnos de crear, es decir, no esa obligación que teníamos nosotros de estar 3 horas tocando el violín ni nada de eso. Es decir, y más aquí que hay tantas actividades extracurriculares, que los niños están la semana entera con una agenda ocupadísima, pero sí al menos esos 5 minutos al día y se va creando, es decir, y sí los niños van cambiando el comportamiento. A raíz del recital que nosotros tuvimos, varios padres hicieron una mayor conciencia cuando vieron a los hijos, sobre todo los que llevaban meses ya, a los hijos tocando en el escenario. Fue como que, porque una cosa es que lo vean en la casa, muchas veces ellos ya como tenemos la confianza, ni están en la clase, están haciendo otras cosas, hablando por teléfono, adelantando la comida, no necesariamente siempre están al tanto de ese avance que va teniendo el niño. Es una realidad. Y cuando tocaron, porque todos estuvieron, los que habían empezado a lo mejor hace una semana y los que llevaban 6 meses, todos estuvieron, a no ser que no pudieran estar por razones ajenas. Entonces los padres, sobre todo esos que llevaban meses, se quedaron como que, wow, yo no sabía que mi hijo podía tocar de esa forma. Entonces todas estas cosas ayudan. Y lo digo, en mi caso personal, hablando decir, de esas, por lo que empezamos, de los beneficios de la música, pero partiendo de lo que uno está viendo, porque una cosa sí, en los estudios dicen, mueran, pero en este caso nosotros como maestra, en lo personal hay dos cosas que para mí ha sido increíble de ver, la autoestima y la mejora en la disciplina. Además, coordinación y la concentración, independencia, les crea mucha independencia, que también hemos hablado otras veces, la solución de problemas rápidos, de cómo resolver. Es increíble cómo desarrolla todas estas cosas que no solamente funcionan para la música, sino para la vida en general. Entonces es parte de los beneficios, porque hay muchos más que realmente creemos que trae la música y bueno, nuestras clases también en la vida. Yo recuerdo, a raíz del recital que nosotros hicimos, a mí me pasaba mucho, no sé a Ami, a mí me pasaba mucho que los niños se equivocaban antes de recitar. Y entonces me decían, ay, no, no puedo, no puedo. Ok, ya se iba acercando el recital. Y una de las cosas que más yo trabajé con todo el propósito, ok, te equivocaste, que hay que seguir. Y eso me lo hacía a mí mi profesora rusa. Ella me decía, te equivocaste y ¿qué pasó? Porque además ella era muy fuerte de carácter. Y uno con 7, 8 años era fuerte, emocionalmente era fuerte. Pero es la realidad, tienes que seguir. Y esa es una filosofía de vida. Tú le estás enseñando al niño que pase lo que pase, tiene que seguir. Porque eso tú lo tienes que aplicar en tu vida hasta que eres adulto.
Es la realidad. Hubo un problema, pasó algo. ¿Cómo lo resuelves? Lo resolviste y sigue. Es tal cual. Y eso me funcionó mucho, que ya se volvió como un chiste y le decía, ok, si pasa, ¿qué hay que hacer? Seguir, maestra. Y se quedó como un chiste, pero tú estás enseñando de una forma muy, a lo mejor inocente, pero es una filosofía de vida. Y los padres se quedaban como que, porque es verdad. Lo que a lo mejor no todo el mundo te lo dice, pero es la verdad. Es decir, y tú tienes que enseñar eso al niño, porque los niños son seres sociales. No se van a quedar en tu casa encerrados la vida entera. Hay puntos en que van a salir de la puerta para afuera. Y las herramientas que tú les puedas dar para que se defiendan en la vida es lo que van a hacer la diferencia. Así es. Sí, al final del día es prepararlos para la vida. Y hice esa pregunta también porque puede pasar a veces que las familias, como tú bien mencionaste, Rosy, crean que simplemente es una clase para que se entretengan, pero no, o sea, hay beneficios y hay todo un trabajo detrás de cada clase. Ustedes mismos se preparan. O sea, hay una metodología detrás que trae beneficios, no solamente para que se entretenga el niño, que también, o sea, que sea una clase no significa que sea algo aburrido o que sea algo que el niño está ahí obligado, o sea, se hace ameno, se hace para que el niño lo disfrute también al final del día. Y sé que has mencionado bastante, Rosy, sobre el recital. ¿Qué cosa es eso de recital? ¿Qué hicieron ustedes? Cuéntame. A mí, El recital es un concierto que hacemos una vez al año. Nosotros lo damos como un regalo a las familias también, porque es ese momento donde le estamos presentando al niño su momento artista, su momento con el escenario, su momento de crear su espacio, su performance. Entonces hicimos nuestro primer recital llamado Una nota a la vez también con nuestro eslogan este pasado noviembre, donde todos los niños, ahí te comenté incluso que trabajamos lo que es la inclusión, porque estuvieron también todos nuestros niños con ciertos diagnósticos incluidos, tuvieron su momento a solas con el piano o con el instrumento que estuvieran defendiendo frente a un público que eran sus propias familias o diferentes invitados. Eso lo vamos a hacer anual. Es un momento también que sirve como, si bien es un regalo para los maestros, también para los profesores, para nosotros también ver el progreso de todos. Es la manera que tenemos de reunirnos ahí en el año, todos los niños también, porque no solamente somos Roxana y yo en la academia, ya tenemos más profesores, entonces también es un momento que tenemos de ver cómo está el progreso de todos los niños, de conocerlos, de disfrutar. Entonces ese fue el recital. Es una de las cosas que desde que nos sentamos a hacer IP le dije a Roxana, hay que hacer un recital, porque he sí, vivido con diferentes academias y así fue. Otra de las cosas que también hicimos, que me gustaría mencionar, fue Una nota a la vez, la canción. Hicimos una canción que eso fue idea de Roxana, porque se le mete cosas en la cabeza y increíble, así de un día para otro. Ella me dijo, a mí quiero hacer esto. Y yo, ok, vamos a hacerlo. Yo pensando, y de pronto un día me manda la melodía. Ya me levanté hoy en el baño, canté esto, y de momento ya estábamos grabando la canción. Aquí cabe mencionar a Enis Rosales, que es una excelente músico, tercera cubana. Ángel Lorenzo, que también ayudó mucho con todo lo que tenía que ver con la producción. Y ya luego aquí, entonces pusimos voces, Roxana y yo, y la canción la defiende una de nuestras estudiantes, Al González. Entonces, esa fue una canción también que quisimos regalarle a toda nuestra familia de IP Miami, todos nuestros niños, nuestros profesores, su familia, seguidores también de nuestras redes, aunque no sean parte de la academia, donde estamos mostrando también cómo podemos. Ahí contamos un poquitico, es una canción muy sencilla, dedicada, por supuesto, a nuestro público, que son los niños. Pero ahí, por ejemplo, usamos campanas en la música. La canción empieza con campanas. Ahí te estamos, de cierta forma, dejando el mensaje de que podemos grabar un tema en un estudio y todo con campanas. Canta la niña, cantamos en inglés, en español, ahí tuvimos un pequeño reto. Y entonces, dejándote el mensaje de que llevamos la música hacia ti, hacia tu casa, porque trabajamos realmente en las casas y demás, y comentando igual lo bonito, lo importante y la experiencia positiva que puede ser conocer la música. Eso fue algo también que hicimos el año pasado que gustó mucho y que terminamos nuestro recital con esa canción porque la estrenamos ahí. Sí, ahí también, incluso en el videoclip, hicimos un video muy sencillo acá con diferentes niños de la academia, que también sirvió para hacer un trabajo grupal, ver cómo se comportaban y demás.
Ese tipo de cosas nos ha gustado también siempre trabajar. Cada vez que tenemos una oportunidad, hace poquito hicimos un proyecto parecido, ya pronto saldrán los videos y verán. Cada vez que tenemos la oportunidad de juntarlos, aunque nunca va a poder ser la academia entera, o por lo menos no ahora, pero sí pequeños grupos, tratamos de que a veces vamos a hacer una selección, este día se va a trabajar tal niño, el otro, y hacer trabajos grupales, ejercicios, y ver cómo se va comportando. Eso también nos gusta mucho y a los padres lo pudieron notar en el recital y en diferentes actividades que tratamos de realizar en cada momento del año. Así que eso fue recital, fue un regalo para todos los integrantes de IP y sobre todo una experiencia para ellos importante, porque es el conocer el escenario, el ir perdiendo también esa timidez, exhibirlos a lo que es una exposición pública, a resolver el problema de me confundí, tengo que seguir, porque no puedo ponerme para repetir, ese tipo de cosas. Y todos fueron premiados y demás, o sea, fue una experiencia bien bonita. Yo me imagino la reacción de los padres porque no sabían sobre la canción, ¿verdad? Fue una sorpresa, me imagino, no sé. Habían algunas que sabían porque la habíamos dado, para que lo fueran trabajando, para que los niños se siguieran. No, pero fue bien bonito terminar con eso y todo. Para resultado final, qué bonito. Muchas felicidades, chicas. Ay, Dios mío. Yo estaba viendo hoy una historia que quiero compartírsela acá con ustedes de que pusieron en el IP Miami Art, que dice así: cuando un niño conecta con la música, no solo aprende una canción, descubre una forma de expresarse. Ujú. ¿Qué significa eso para ustedes? Porque me comentó Amanda y sé que es así con niños que he trabajado igual, que son no vocales, o sea, no se comunican a través de palabras, que es un lenguaje. Siento que la música transporta a los niños o cualquier ser humano como a otra dimensión y literalmente es una manera de expresión. Igual con los niños tímidos, por acá me puedo relacionar, de que igual fue una niña tímida, me imagino que tengan alumnos tímidos que puede ver cómo la música es una manera de aunque sean muy tímidos o que no se relacionan, sean muy extrovertidos, cómo pueden ver, sí, esa expresión a través de la música. Bueno, te puedo decir, justamente con ese niño que estaba en el video, nosotros llevamos un tiempito ya trabajando en ese centro y ha sido muy interesante. Eh, Son niños con algún tipo de diagnóstico y ese niño espera con una felicidad tan grande la clase de música. Yo no empiezo ese turno de clase hasta que él no entra al aula, porque yo sé que para él es un momento importante. Él normalmente es el último en irse de la clase, porque él siempre quiere, cuando ya todos terminamos las actividades, él quiere tocar siempre algo en el piano. La primera vez me lo pidió, ya después me di cuenta que es que realmente le gusta, tiene esa conexión y le da esa alegría. Es la que hace como una felicidad tremenda y él la espera, es el último en irse porque yo le prometí, ok, vamos a tocar. Y entonces yo le pongo el piano que nosotros tenemos allí y ese es su momento. Hay otro niño, por ejemplo, en la clase de los pequeñitos, em, que es increíble. Él hace todo. Amanda va haciendo sus actividades y todo, y él así, así, pero una alegría increíble. Es decir, es justamente eso, cuando el niño encuentra esa conexión, y es importante porque le estamos dando no solamente herramientas, le estamos dando un momento de felicidad. Qué bonito. Ujú. Sí, la música transporta, la música Wow. es otro lenguaje, que no importa la cultura, no importa si eres niño, si eres adulto, si tienes diagnóstico, o sea, es una forma de expresión, al final. Ujú. Correcto. No, y de conectar con emociones. Por eso, cuando estamos tristes, queremos escuchar un tipo de canción. Cuando estamos alegres, queremos escuchar otro tipo de canción. Cuando queremos bailar, eso es algo que nos falta más en el perfil. Un poco más de baile. Estoy trabajando en eso, convenciendo a Amanda. Pero yo pienso que sí, que era para nuestro aniversario. Vamos a tener alguna coreografía. Ay, Dios, prepárate, Amanda. Ay, Dios mío. Ya casi para cerrar, quisiera que basada en su experiencia, siempre pregunto basada en su experiencia, ¿cuáles son como esos mitos que ustedes siempre más o menos escuchan por ahí, ya sea por redes o de familias que le llegan a ustedes, que quisieran como, se dice, desmitificar? Como esos mitos que ustedes siempre escuchan y quisieran aquí como decir, no, mira, eso no es así, es de esta manera, que siempre han escuchado ustedes por ahí. Bueno, yo creo que
es difícil. Como siempre digo, no venimos a cambiar nada, pero sí, como ahora estás diciendo, basada en nuestra experiencia. Yo creo que Eri no se puede, el fulano no puede. Yo siempre digo la primera pregunta que le hago a un padre o a una familia cuando empiezan, ay, yo no sé si tenga condiciones, yo no sé si, porque esa frase siempre, sobre todo porque también venimos de Cuba, me refiero a las familias cubanas, ¿no? Con esa, porque en Cuba se hacían cartaciones para entrar en la escuela, donde te medían el tamaño de tus manos, el cuello, me imagino que para los que son de cuenta, o sea, muchas cosas. Y si a veces no cumplías con ciertos requisitos, simplemente no podías entrar. A mí me pasó cuando fui a hacerlo por piano en tercer grado. Entonces, yo creo que eso, respetando, porque por algo existe también, repito, pero yo creo que se podría manejar de otra forma y por lo menos en IP Miami eso no es un requisito. Nosotros no medimos ninguna condición física para entrar, es simplemente la actitud. ¿Quieres hacerlo? Si lo quieres hacer, créeme que sí podemos lograrlo. O todo un proceso más lento o más rápido, o a lo mejor en un día ya sales tomando 3 canciones, pero sí se puede hacer. Lo segundo es la edad. En IP, lo hemos puesto a partir de 3 años, porque realmente siendo tan bebitos, aunque sabemos que hay instituciones que hacen otro tipo de ejercicios, les ponen música y demás, pero bueno, nosotros a partir de los 3 años, para tener una conocida mejor con el niño y que también ellos puedan entender un poco lo que están haciendo, es que lo hacemos. El tema de las edades lo toco porque pasa lo mismo. Hay quien empieza directamente a los 7 por la costumbre que tenemos, o a los 10, o hay que esperar a que tenga 5 años para empezar. Ese tipo de cosas, hemos tratado de abrirlo un poco y de hacerlo más flexible a la hora de estar con nosotros, porque creemos que sí se puede hacer desde más temprano. Vamos trabajando quizás otro tipo de cosas y espero a tal edad para trabajarte esto, pero sí se puede. Esas dos en específica las quiero mencionar porque son las que veo con respecto a mi experiencia. No sé, Rox, si quieres agregar algo más. Hay mucho. Bueno, que por ejemplo, con el tema de la edad, yo tengo una experiencia que me ocurrió hace poco. Yo tengo una alumna que tendrá unos 30 y pico de años, y cuando nosotros empezamos, ella lo que lleva dando clases tal vez son 5 o 6 clases, no es más que eso. Y ella me dijo que nunca había tocado el piano. Ella es una persona evidentemente con musicalidad, es decir, tú llegas a su casa y hay música puesta, tú te das cuenta a la hora de, por pequeño que sea, que es que le gusta. Eso es un hecho. Pero cuando yo llegué, ella me dijo, no, vamos a ver si doy una clase, a ver cómo me va. No estoy segura que pueda hacerlo. Yo me quedé así y le dije, vamos a esperar y vamos a ver. Y confía en el proceso. Bueno, en este momento estamos dando 2 clases semanales. Es decir, tal vez entonces te estoy dando 5 o 6 clases, no es más que eso. Y ayer yo le mandé un video a Amanda de lo bien que ella está tocando. Y ella misma se sorprendió tanto de tocar eso de arriba abajo. Ella se lo mandó a su mamá, el esposo le hizo un video. Porque, es decir, todos no tienen los mismos procesos, pero evidentemente la edad no es un limitable. Si quieres hacerlo, tienes las condiciones creadas, porque a lo mejor tienes los horarios, tienes la posibilidad, pues hazlo. Es decir, y no digas, no, no, espera a ver qué pasa, date el chance, la oportunidad. Es decir, no, la edad y esas supuestas condiciones, no. Es decir, si no lo quieres hacer, pues no lo hagas. Y esto funciona para todo, para los niños chiquitos o para las personas mayores. Pero si lo quieres hacer, si sientes la inclinación, creo que es una buena oportunidad. Y entonces planes futuros para IP Miami Art. Miami Arts. ¿Cómo ven la academia de aquí a 5 años, con los niños, con los adultos? ¿Cuáles son esos planes que ustedes tienen? Que puedan compartir, por supuesto. Ahí voy a empezar yo, pero casi todos los planes y ese tipo de cosas creativas es Roxana, la de las ideas. Pero bueno, vamos a cumplir nuestro primer año en 3 semanas y realmente cada uno de los objetivos que nos hemos puesto en este tiempo los hemos ido logrando. Entonces, nada, yo creo que ahora mismo en nosotros está potenciar las clases grupales porque queremos hacer, como ya tenemos bien garantizado, porque ya se conoce el trabajo que hacemos individual y de clases privadas, pues estamos potenciando esa parte de clases grupales. Tenemos proyectos también que pronto van a salir de cursos online que queremos hacer, de diferentes instrumentos y demás. Ya eso cuando lo tengamos un poquitico más concreto, pues también saldremos a promocionarlo, pero es una opción también que van a tener personas incluso de otros estados, de otros países, de poder tomar clases con RAP sin necesidad de estar tan cerca a lo mejor y de poder llegar.
Y por supuesto también yo creo que a futuro, posiblemente según Rosana, me imagino que más canciones, más todo. Pero a futuro sí, también que quizás tener un centro físico donde podamos vernos todos y demás, porque ahora mismo nosotros somos totalmente móviles, que salvamos directamente a la comunidad de ustedes. Así que esos son los que yo veo, pero vamos a dejar que Rosana diga. Sí. No, yo pienso que lo más importante, nosotros siempre, por las características de nosotras dos, vamos a estar en movimiento y en crecimiento. Eso va con nosotras. Es así, para la vida personal y creo que al final se ve reflejado esas características que tenemos al trabajo. Yo pienso que lo más importante es que logremos mantener en el tiempo esa filosofía con la que empezamos de mantener como esas buenas experiencias, que el humor forme parte, el humor siempre en el respeto, por supuesto, pero manteniendo ese ambiente relajado, que es importante disfrutar lo que se hace. Ojalá y podamos incluir las coreografías. No, pero no en serio, es decir, yo pienso que básicamente tratar de mantener como esa filosofía porque es válida. Es decir, ha funcionado, pero es que creo que ayuda, porque de por sí estrés siempre se va a tener, porque al tener compromisos, perdón, y responsabilidades, el estrés va de la mano, porque es un trabajo que lleva un alto nivel de responsabilidad. Entonces eso, porque el crecimiento va a estar, los proyectos van a estar, siempre va a haber algo nuevo que hacer. Ojalá efectivamente que en un tiempo podamos ya tener ese lugar físico donde podamos hacer, nos gusta mucho la posibilidad de hacer cosas grupales con todas estas actividades de interacción entre los niños, que los niños tengan la oportunidad de socializar un poco más, tener Equipo. exacto, correcto, correcto. Poder entonces hacer algunos proyectos culturales. Estamos muy interesados en esa parte también, de poder aportar a la comunidad de una forma gratuita. No solamente servicios pagados, es algo que nos gustaría mucho en el tiempo poderlo hacer. Por supuesto, falta tiempo, falta de estructura, un poco de logística, pero yo sé que eventualmente, de alguna forma o de otra, lo vamos a lograr. Y sobre todo eso a 5 años, sí, sí, yo pienso que sí. Y yo también pienso que sí. Y me siento de verdad, la felicito, me siento orgullosa de que son paisanas y que están logrando pues este gran proyecto acá en los Estados Unidos, en Miami, que es increíble. ¿Quién les iba a decir, no? Que conocerse desde Cuba y mira este proyecto tan bonito que surgió. Así que sí, las veo con muchas cosas buenas en el camino. Así que tienen mucho trabajo por delante. Qué Gracias. emoción. Y ya para concluir, Rosy y Amanda, una familia que esté considerando los servicios de las clases de música y estén como que indecisos de Rosy y Amanda, yo quiero, pero no sé por dónde empezar, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Nosotros tenemos una página web www.ipmiamiart.com, donde ahí puedes colocar toda tu información, así estás interesado, y nosotros nos comunicamos con usted. También nuestra fuente más importante es Instagram, @ipmiamiart, o nuestro correo electrónico, ipmiamiart@gmail.com. Nuestro número de teléfono, que si quieres también te lo podemos dejar y después lo puedes escribir, donde ahí nos pueden contactar por WhatsApp, por llamada, por mensaje, que es 786-943-7185. Una vez que estás comunicada con nosotros, nosotros te ayudamos. Te hacemos diferentes preguntas para poder personalizar esa clase y ayudarte con una mejor atención de edad del niño, en qué área estás ubicado, ya que trabajamos por área, eso es importante, trabajamos a domicilio, entonces dependiendo de esa disponibilidad que nos dejes saber, nosotros chequeamos qué profesores se adaptan más a este estudiante, ¿no? Entonces, ese tipo siempre hemos estado muy comunicadas. Van a haber muchas preguntas de aquí para allá, me imagino que de para acá, para poder adaptar mejor a alguien a que responda a esa clase. Así es como funciona. Porque para comunicarse con nosotros, a nuestras redes, nuestro número, siempre va a ser IP Miami Art. Y bueno, el número sí, como lo diste ahorita, te lo puedo dejar después si quieres escrito y lo puedes colocar. Buenísimo, sí, yo voy a estar dejando todos los links abajo en la descripción, el teléfono de ustedes para que se puedan comunicar. Así que buenísimo, muchas gracias Rosana, Amanda, muchísimas gracias. Como le dije, estoy segura que van a llegar muy lejos en el proyecto. Mira, solamente en casi un año todo lo que han logrado y que van a seguir logrando, así que muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que las familias se van a llevar mucho valor y que puedan conocer, ¿no?, la música como un lenguaje y una herramienta más que pueda ayudar a sus niños. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.
música llevamos hasta ti. Lo hacemos desde el corazón. No hay límites para alcanzar What you really want to be. Learning from heart. eso te hace crecer. We want to bring this for all of you. Una nota a la vez. Una nota a la vez. Una nota a la vez. Música llevamos hasta ti.